Capítulo 6 de Crimen y Castigo. No lo creo, no puedo creerlo, repetía Razumikin, sumamente preocupado y tratando con todas sus fuerzas de rebatir los argumentos de Raskolnikov. Llegaban ya al edificio Bakaleyev, en el que Pulkeria los esperaba desde hacía largo rato. Acalorado por la discusión, Razumikin se detenía a cada instante presa de gran agitación. Era la primera vez que los dos amigos se referían abiertamente a aquello. «¿No lo crees?», respondió Raskolnikov con fría e indiferente sonrisa. «Según tu costumbre no te has dado cuenta de nada, pero yo pesaba cada palabra. Eres muy suspicaz, por eso pesaste tus palabras. En efecto, te confieso que el tono de Porfirio era bastante extraño, y el de ese bribón de Samiotov, tienes razón. No sé por qué motivo te hablaron de ese modo. Tal vez Samiotov haya cambiado de opinión desde anoche». Todo lo contrario, si se les hubiera ocurrido esa idea descabellada, habrían tratado por todos los medios de disimularla, ocultando su juego con el fin de recoger otros indicios. Pero hablan sin ambajes ni rodeos, sin la menor preocupación. Si tuvieran pruebas, quiero decir, hechos reales o por lo menos sospechas fundadas, tratarían sin duda de encubrir su juego con la esperanza de lograr otras más valiosas. Por otra parte, es seguro que en ese caso habrían procedido desde hace tiempo a un allanamiento. Pero no poseen hechos, ni uno siquiera. Todo se reduce a conjeturas y quimeras que no tienen pies ni cabeza, que a nada conducen, y por eso tratan de ganar posiciones con su descaro. ¿Acaso el mismo Porfirio siente despecho y cólera al ver que no existen hechos y se ha dejado llevar por esos sentimientos? Puede ser que abrigue alguna intención oculta. Es un hombre inteligente, a lo que parece. Tal vez quiso asustarme, haciendo ver que sabía algo. En él, este es un asunto de psicología, pero todas esas explicaciones me causan repugnancia. Dejemos eso. Es canallesco y comprendo que te subleves, pero puesto que hemos comenzado a hablar con franqueza, y me felicito de que hayamos llegado a esto, te confesaré a mi vez que hace tiempo que noté esa idea en ellos, aunque no creo necesario agregar que aún no había tomado cuerpo y permanencia en el estado de simple insinuación, pero es demasiado que haya podido deslizarse en su espíritu bajo una forma cualquiera. ¿Cómo se atreven a permitirlo? ¿En qué repliegues tenebrosos de su alma habrá ido a alojarse esa idea? Si supieras qué indignación me causó, un pobre estudiante agobiado por la miseria y la hipocondria, en vísperas de una penosa enfermedad agravada con el delirio, que quizá ha comenzado ya. Un joven retraído y lleno de amor propio que tiene conciencia de su valer, que durante 6 meses ha vivido casi encerrado en su habitación sin ver a nadie. Se presenta vestido de harapos y calzado con zapatos sin suela ante unos policías de baja estofa, cuyas insolencias se ve obligado a sufrir. Le colocan delante de la nariz un documento protestado, cuyo monto debe pagar al consejero de tribunales Chevarov. Un repugnante olor a pintura fresca llena toda la sala, donde hace un calor de 30 grados, donde el ambiente es asfixiante a causa de la cantidad de personas que se encuentran en ella. Allí oye del asesinato de una persona en cuya casa ha estado la víspera, y todo esto con el estómago vacío. ¿Cómo no desvanecerse? Y sobre todo, solo sobre esto, levantan todo el edificio de sus hipótesis. Que el diablo se lo lleve. Comprendo que te sientas vejado, Rodia, pero yo, en tu lugar, habríame reído en sus barbas, o mejor, les hubiera escupido en la cara a todos. Tienes que hacerlo de ese modo, Rodia, para terminar con ellos. Escúpeles. ¡Coraje! Es vergonzoso. Ha expuesto muy bien el asunto, pensó Raskolnikov. Escupirles. Pero si mañana deberé someterme aún a otro interrogatorio, pronunció con amargura. ¿Tendré que darles explicaciones? ¿Cómo me arrepiento de haberme rebajado a conversar con Samiotov en el café? ¡Que el diablo se los lleve! Yo mismo iré a casa de Porfirio y lo trataré, puedes creerme, como a un pariente, haciéndole desembuchar todo lo que sepa. En cuanto a Samiotov, por fin adivinó, pensó Raskolnikov. Espera, exclamó Razumikin, tomándolo de pronto por un hombro. Espera, hace poco dijiste una tontería, he reflexionado.
¿Cómo pretendes que la pregunta relativa a los obreros ocultaba un designio pérfido? Piensa un poco, veamos. Si hubieras hecho eso, ¿habrías sido lo bastante tonto para decir que habías visto que estaban pintando el departamento y que habías visto a los pintores? Al contrario, aunque los hubieses visto, lo habrías negado. ¿Quién es el que presta declaraciones que pueden perjudicarlo? Si yo hubiera hecho eso, es seguro que habría afirmado haber visto a los obreros y el departamento abierto, repuso Raskolnikov, que proseguía la conversación con visible disgusto. ¿Por qué decir cosas que van contra uno mismo? Porque solo los ignorantes y los novicios desprovistos por completo de experiencia niegan irreflexivamente cuando se les interroga. Por poco que un individuo sea inteligente y sagaz, reconoce, en la medida de lo posible, todos los hechos materiales que no pueden descartarse, esforzándose en interpretarlos de otra manera, darles una significación distinta y presentarlos bajo otro aspecto. Muy posible es que Porfirio contara con que yo iba a tragarme el anzuelo, respondiendo que había visto a los obreros, para prestar mayor verosimilitud a mis declaraciones. Pero enseguida te hubiera dicho que la antevíspera no podías haber visto a los obreros, que no estaban entonces y que por consiguiente era el día del asesinato, hacia las 8, tu visita a la casa. Contaba con mi contestación, sin darme tiempo de reflexionar, y creyó que me apresuraría a responder de la manera más verosímil posible. Imaginóse que yo olvidaría que 2 días antes los obreros no trabajaban allí. Pero ¿cómo podrías haberlo olvidado? Nada más fácil. Precisamente con estos detalles insignificantes se pierden las personas astutas y sagaces. Cuanto más astuto es el individuo, menos sospecha que una pregunta tan simple en apariencia puede perderlo. Porfirio no es tan tonto como tú crees. Si hizo eso, es un canalla. Raskolnikov no pudo evitar una sonrisa. En el mismo momento el apresuramiento y el placer con que acababa de formular las anteriores explicaciones le parecieron extraños, dado que antes mantuvo la conversación con tristeza y de mala gana, solo porque perseguía un fin y la necesidad lo impulsaba a obrar de ese modo. ¿Acaso me proporcionarán agrado y satisfacción algunas de estas preguntas?, se dijo. Casi al mismo tiempo demostró cierta inquietud, como si un pensamiento inesperado y angustioso acabara de cruzar por su mente. Su intranquilidad aumentaba a ojos vistas al llegar frente al edificio Bakaleyev. «Entra solo», dijo bruscamente a Razumikin. «Vuelvo enseguida». «¿A dónde vas?» «Ya hemos llegado. Tengo algo que hacer. Es necesario. Volveré dentro de media hora. Diles a mi madre y a mi hermana». «Haz lo que quieras. Te acompañaré». «Ya. ¿Tú también te propones torturarme?», exclamó con un acento tan impregnado de amargura, con tal expresión de desesperación en la mirada, que Razumikin dejó caer los brazos. Por algunos instantes quedó de pie en el umbral, mirando a Raskolnikov, que se alejaba a grandes pasos, y después de refunfuñar algo entre dientes, apretó los puños y juró que ese mismo día iba a exprimir a Porfirio como un limón. Decidiéndose por fin a subir al departamento de Pulqueria Alejandrovna para tranquilizarla. Cuando Raskolnikov llegó frente a su casa, sus sienes estaban húmedas de sudor y respiraba con fatiga. Subió la escalera con gran prisa. Entró en su cuarto y corrió el cerrojo. Luego, loco de terror, corrió hacia el rincón donde se hallaba el escondite disimulado por el empapelado en que habían estado ocultos los objetos. Introdujo la mano y durante varios minutos exploró minuciosamente, sondeando los intersticios y los repliegues. Al no encontrar nada, se levantó más tranquilo y respiró con ansiedad. En el mismo instante en que llegó al edificio Bakaleyev, figuróse que un objeto cualquiera, una cadenita, un botón o un papel cualquiera de los que empleaba la vieja para envolver los artículos empeñados, tal vez con anotaciones escritas de su propia mano, podía muy bien haberse deslizado y perdido en una hendidura. Aquello hubiera podido constituir más tarde una irrefutable pieza de convicción. Quedó como sumido en un ensueño. Una extraña sonrisa semi-inconsciente erró por sus labios. Por último tomó su gorro y abandonó la habitación. Sus pensamientos se confundían.
En ese estado de ánimo llegó a la puerta cochera. «Ahí lo tienes», clamó una voz ronca. Raskolnikov levantó la cabeza. El portero, de pie frente a su garita, lo señalaba a un hombre de baja estatura, con aspecto de artesano. Iba vestido con una especie de levita y un chaleco de color, y de lejos se le hubiera tomado por un campesino. Su cabeza estaba cubierta por una gorra grasienta, y de tan encorvado que era parecía jorobado. Su rostro decrépito y arrugado indicaba que había pasado los 50 años. Sus ojillos hundidos tenían algo de duro, cierto aire de tristeza y descontento. «¿Qué sucede?», preguntó Raskolnikov acercándose al portero. El desconocido clavó sus ojos en él, lo observó con detenimiento sin apresurarse y por último le dio la espalda y sin decir una palabra se alejó, ganando la calle. «¿Qué significa esto?», gritó Raskolnikov. «Es un individuo que vino a preguntar si vivía aquí un estudiante. Mencionó su nombre y quiso saber dónde se alojaba. En ese momento descendí a usted, se lo señalé y como ha visto, se ha ido sin agregar palabra». El portero parecía también extrañado por la insólita actitud del desconocido, aunque no mucho. Tras un breve saludo, se volvió y se introdujo a su cuarto. Raskolnikov se precipitó en pos del individuo y lo vio en la acera opuesta, caminando con su paso igual y lento, la vista fija en el suelo. En pocas zancadas lo alcanzó, pero durante algún tiempo contentóse con marchar a su lado, mirándolo de reojo. El otro lo notó enseguida y lanzándole una ojeada furtiva, bajó de nuevo los ojos. Durante un minuto caminaron sin pronunciar palabra. «¿Preguntaba usted por mí?». El hombre no respondió, no lo miró siquiera. Siguió otro intervalo de silencio. «Pero veamos, ¿fue a preguntar por mí y ahora no dice nada? ¿Qué significa esto?». La voz de Raskolnikov se estrangulaba en su garganta, experimentando dificultad para hablar. Esa vez el hombre, levantando los ojos, los fijó en Raskolnikov, llenos de ferocidad. «Asesino», murmuró con voz baja pero clara y distinta. Raskolnikov sintió que sus piernas flaqueaban. Un frío mortal recorrió su espalda y por un segundo su corazón cesó de latir. Recorrieron un centenar de pasos en el más profundo silencio. El hombre no lo miraba. «¿Pero qué dice? ¿Quién? ¿Quién es asesino?», tartamudeó Raskolnikov con acento apenas perceptible. «Tú eres el asesino», pronunció el otro con tono más distinto y más enérgico todavía, con una mueca que quiso ser una sonrisa y en la que se transparentaba un odio triunfante. Miró con fijeza al pálido rostro de Raskolnikov. Llegaban a una bocacalle. El desconocido dobló, alejándose sin mirar a su alrededor. El joven quedó como clavado en la esquina, siguiendo por largo tiempo con la vista a aquel hombre que después de un centenar de pasos se volvió para mirarle por última vez. Raskolnikov creyó advertir en su fisonomía la misma sonrisa helada y cruel. Con paso tardo e inseguro, Raskolnikov, trémulo de espanto, volvió a su casa, ascendiendo hasta su cuchitril. Dejando el gorro sobre la mesa, permaneció 10 minutos inmóvil. Luego, agotadas todas sus energías, se tendió sobre el diván, estiró sus miembros temblorosos y exhaló un penoso suspiro. Sus ojos se cerraron. En esa posición estuvo por espacio de media hora. No pensaba en nada. Algunas ideas, o más bien dicho fragmentos de ideas, se presentaron a su espíritu sin orden ni cohesión. Rostros de personas que habían visto en su infancia o encontrado luego en alguna parte y a las que no vio más. El campanario de la iglesia del B, un billar en un café y cerca del billar cierto oficial. Olor de tabaco en un estanco establecido en un subsuelo, la escalera de un despacho de bebidas, una escalera negra llena de agua sucia y de cáscaras de huevo, mientras que en un lugar distante, el tañido dominical de las campanadas. Los objetos sucedíanse en un torbellino huracanado. Algunos recuerdos le resultaban agradables, procurando fijar su atención en ellos, pero se desvanecían. Algo en su interior le oprimía suavemente. A veces experimentaba una sensación de bienestar. El leve estremecimiento de temor no había cesado, pero tampoco esa sensación le parecía desagradable. Sintió los pasos rápidos de Razumikin, cuya voz oyó. Cerrando los ojos aparentó estar dormido. Razumikin abrió la puerta.
permaneciendo un instante inmóvil. Luego, penetrando con cautela en el cuarto, se aproximó al diván. De pronto dijo Anastasia, que estaba allí: «No lo despierte, es conveniente que duerma. Comerá más tarde». «Tienes razón». Los dos salieron sin hacer ruido y cerraron la puerta. Pasó otra media hora. Raskolnikov, abriendo los ojos, cruzó las manos detrás de su cabeza. ¿Quién será? ¿Quién será ese individuo surgido de debajo de la tierra? ¿Dónde estaría y qué habrá visto? Lo ha visto todo, no cabe duda. ¿Dónde se encontraba entonces? ¿Y desde dónde observaba? ¿Por qué entra recién ahora en escena? ¿Y el estuche encontrado por Nikolai detrás de la puerta? ¿Será posible eso? Un punto considerado detenidamente puede transformarse en un indicio de la dimensión de las pirámides de Egipto. Una mosca volaba y lo vio todo. ¿Es posible que sea así? Comprendía que las fuerzas le abandonaban y sentía asco de sí mismo. Hubiera debido sospecharlo, pensó con amarga sonrisa. ¿Cómo pude atreverme, concediéndome, presintiendo lo que iba a ocurrir, lo que sería de mí, a tomar un hacha y manchar mis manos de sangre? Lo sabía de antemano. Por momentos quedaba en absoluta inmovilidad ante un solo pensamiento. No, esos hombres no estaban constituidos de este modo. El verdadero maestro al que todo está permitido cañonea a Tolón, organiza una masacre en París, olvida su ejército en Egipto, gasta 500.000 de hombres en la campaña de Moscú y sale de una situación difícil mediante un juego de palabras en Vinla. A su muerte se le erigen monumentos y es entonces cuando todo le está permitido. No, esos hombres no tienen cuerpos de carne, sino de bronce. Una súbita idea casi le hizo reír. Napoleón, las pirámides, Waterloo y una vieja decrépita, viuda de un secretario de colegio, una innoble usurera que guarda su cofre tapizado de cuero rojo debajo de su lecho. ¿Cómo hacer tragar todo esto, aunque sea a Porfirio Petrovich? ¿Cómo lo digeriría? La estética se opone a ello. ¿Acaso Napoleón habríase metido debajo de la cama de una vieja arpía? Esta sería su reflexión. ¡Qué imbécil soy! Sentíase por momentos en una especie de delirio. Una exaltación nerviosa de gran intensidad se apoderaba de todo su ser. Lo de la vieja es una futileza. Admitamos que sea un error, pero no era ella la que estaba en juego. Era simplemente un obstáculo que yo quería franquear lo antes posible. No asesiné a una criatura humana, sino un principio. Asesiné el principio, pero no logré pasar sobre él. Quedé del otro lado. Todo lo que pude hacer fue matar, y ni siquiera supe hacerlo, a lo que parece. ¿El principio? ¿Por qué ese imbécil de Razumikin se refirió hace poco en términos despectivos a los socialistas? Son gente laboriosa y ocupada, que va en contra de la felicidad universal. No, la vida me ha sido concedida de una vez por todas. No quiero esperar esa felicidad universal. Quiero vivir mi vida, yo mismo. En caso contrario, no vale la pena vivir. ¿Acaso no quise pasar no hace mucho ante una madre famélica, apretando mi rublo en mi bolsillo, en espera de la felicidad universal? Aportamos, dicen, nuestra piedra para construir el edificio de esa felicidad universal. Y eso ya es bastante para que hallemos la paz del corazón. ¡Ja, ja! ¿Por qué me han olvidado entonces a mí? Tengo solo una vida, y quiero vivirla yo también. Soy un gusanillo, esteta, y nada más. Rió como un insensato. Sí, en efecto, soy un gusanillo, se repitió aferrándose a esa idea con feroz alegría, divirtiéndose en examinarla, en dar la vuelta, en hacer lucir sus facetas. Soy un gusanillo, aunque más no fuera por el hecho de que medito en este momento para averiguar lo que soy. También porque durante un mes entero molesté a la providencia, tomándola por testigo de que me decidiría a esa empresa, no para procurarme satisfacciones materiales, sino porque tenía en vista un fin magnífico y agradable. En tercer lugar, porque me impuse como principio proceder con la mayor justicia posible, observando la ejecución de mi acto, el peso, la medida y la aritmética. De todos los insectos dañinos del universo elegí el más perjudicial, y al matarlo me proponía tomar lo justo que necesitara para mis primeros pasos, ni más ni menos. El resto habría ido al monasterio, conforme rezaba su testamento.
Sí, sí, no soy más que un gusanillo, porque tal vez si profundizo mucho, llegaré a la conclusión de que soy más innoble, más repugnante, aún que el insecto que maté, porque de antemano presentí que me diría esto una vez que lo hubiese matado. ¿Existe algo comparable al terror que experimento? Oh, bajeza, oh, cobardía, oh, cómo comprendo al profeta a caballo, blandiendo su cimitarra. Alá lo quiere, obedece y sométete, trémula criatura. Tiene razón, tiene razón el profeta, cuando coloca en alguna parte una batería en una calle y barre con el bueno y el malvado, sin condescender a dar explicaciones. Obedece, trémula criatura, y guárdate de querer, porque ese no es asunto tuyo. Oh, jamás perdonaré a esa maldita vieja. Sus cabellos estaban empapados de sudor y tenía los labios resecos, con la mirada inmóvil clavada en el techo. Mi madre, mi hermana, cuánto las amaba. ¿Por qué las odio ahora? Sí, las odio. Las odio físicamente, no puedo tolerar su presencia. Cuando me acerqué a mamá para besarla, recuerdo que abrazarla y pensar que si ella supiera, ¿podría decírselo entonces? ¿Qué sería de mí? Ella debe ser como yo, agregó coordinando con un esfuerzo sus pensamientos como si luchara contra el delirio que lo invadía. Oh, cómo odio ahora a esa vieja. Creo que la mataría de nuevo si resucitara y se presentara ante mí. Pobre Isabel. ¿Por qué tuvo que ir allí en aquel momento? Es raro. Apenas pienso en ella, como si no la hubiera matado. Isabel, Sonia, pobres criaturas humildes y dulces, de ojos llenos de bondad. Pobres seres. ¿Por qué no lloran? ¿Por qué no gimen? Se despojan de cuanto tienen en beneficio de los demás. Miran con calma y dulzura. Sonia, apacible Sonia. Perdió la conciencia de sí mismo, pareciéndole extraño no recordar cómo hizo para encontrarse en la calle. La noche estaba ya avanzada, las tinieblas hacíanse más densas. La luna llena brillaba con la luz cada vez más viva, pero la atmósfera era particularmente sofocante. Multitud de personas deambulaban, muchos obreros y empleados regresaban a sus hogares y otros paseaban. Se percibía en el ambiente olor a cal, a polvo, a agua corrompida. Raskolnikov caminaba triste y taciturno. Recordaba muy bien que había salido de su casa con cierto propósito, con algo urgente que hacer, pero en realidad había olvidado de qué se trataba. De súbito se detuvo al ver que del otro lado de la calle un hombre le hacía señas con la mano. Atravesó la calzada para dirigirse hacia él, pero el hombre dio media vuelta y reanudó su marcha con la cabeza gacha, sin mirar atrás, como si para nada se hubiera cuidado de Raskolnikov. Pero veamos, ¿me habrá llamado o no?, se preguntó el joven y, presa de gran incertidumbre, comenzó a seguirle. No había dado 10 pasos cuando, reconociendo al individuo, quedó petrificado de espanto. Se trataba del hombrecillo de antes, con el mismo traje, siempre encorvado. Raskolnikov lo siguió a distancia, mientras su corazón latía como si fuera a estallar. Entraron en un callejón, sin que el desconocido volviera la cabeza. ¿Sabrá que voy detrás de él?, pensó Raskolnikov. El hombrecillo penetró en un edificio. El joven avanzó con rapidez hasta la puerta cochera y miró. ¿Persistiría en no mirarlo el desconocido? ¿No lo llamaría? Pero ya en el patio, el desconocido, girando la cabeza bruscamente, repitió su ademán de llamada. Raskolnikov se introdujo acto seguido en la casa, pero al llegar al patio, notó con sorpresa que el hombrecillo había desaparecido. En consecuencia, debía haber subido por la primera escalera de la derecha. El joven se lanzó en su persecución. En efecto, 2 pisos más arriba se oía un rumor de pasos lentos y cadenciosos. Cosa extraña, aquella escalera no le era desconocida. Aquella ventana del primer piso, la luz de la luna se filtraba triste y misteriosa a través de los vidrios opacos. El segundo piso, aquel era el departamento en que trabajaban los pintores. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Los pasos del hombrecillo cesaron de oírse. Se ha detenido u ocultado en alguna parte. El tercer piso. ¿Seguiré subiendo? ¡Qué silencio más lúgubre!
No obstante, este pensamiento prosiguió la ascensión. El ruido de sus propios pasos le causaba miedo, le angustiaba. Dios mío, qué oscuridad. Ese individuo debe haberse ocultado en alguna parte, en un rincón cualquiera. Ah, el departamento está abierto. Reflexionó un instante y entró. La antecámara estaba oscura y desierta. No se veía un alma. Sin hacer el más leve ruido, en puntas de pie, penetró en la sala, bañada con viva luz por la claridad de la luna. Todo estaba dispuesto como antes. Las sillas, el espejo, el diván y los cuadros. A través de la ventana se veía la luna, enorme y roja. Este silencio viene de la luna. Sin duda está ocupada en descifrar algún enigma. Se detuvo y esperó. Esperó mucho tiempo. Cuanto más calma parecía la luna, más fuertes eran los latidos de su corazón, hasta el punto que llegó a experimentar una dolorosa sensación en el pecho. Siempre aquel silencio. De pronto se oyó un crujido seco, como si hubiese rajado una tabla, y de nuevo el silencio. Una mosca arrancada de su sueño comenzó a volar y chocó contra los vidrios de la ventana, zumbando lastimeramente. En ese mismo momento, en el rincón entre el armarito y la ventana, vio algo como un abrigo de mujer que pendía de la pared. ¿Por qué está ahí ese abrigo? Antes no estaba. Se aproximó con precaución. Adivinó que alguien debía ocultarse allí detrás. Apartando lentamente el abrigo, vio que había una silla. En ella estaba sentada la vieja, acurrucada sobre sí misma y con la cabeza muy inclinada, en forma tal que no era posible ver su rostro. Sin embargo, era ella. Raskolnikov permaneció un instante inmóvil. Tiene miedo, pensó, y con lento movimiento retiró el hacha de la tira de trapo cosida en el interior de su gabán, descargando un golpe en el extremo superior del cráneo, luego otro y otro. Pero la vieja no caía. Se hubiera dicho que era de madera y estaba sujeta al piso. Presa de terror, pánico, se acercó aún más para examinarla, pero la vieja bajó todavía más la cabeza. Raskolnikov se agachó hasta llegar casi al nivel del piso. La miró de pies a cabeza. Un espanto indescriptible se apoderó de todo su ser. La vieja, siempre sentada en la silla, reía. Reía sacudida por una risa silenciosa que procuraba ser imperceptible para que él no la oyera. De improviso le pareció que se abría para la puerta del dormitorio y que del otro lado también reían y murmuraban. El espanto se transformó en furiosa cólera. Con todas sus fuerzas volvió a descargar violentos hachazos en la cabeza, pero a cada uno de ellos las risas y los murmullos se hacían más distintos y perceptibles, mientras que la vieja se retorcía en las convulsiones de una risa histérica. Quiso huir, pero la antecámara se hallaba ya llena de gente. La puerta que daba al rellano estaba abierta y en la escalera, en todos los peldaños, hasta la entrada, se veía aglomerada una verdadera multitud. Solo se percibían cabezas y cabezas. Todo el mundo miraba, pero todos trataban de disimular y permanecían en silencio. El corazón de Raskolnikov se contrajo y sus piernas se negaron a sostenerlo, quedando inmóviles como si echaran raíces. Quiso gritar y despertó. Respiró afanosamente con dificultad, pero cosa rara, el sueño al parecer no había terminado. Su puerta estaba abierta y plantado en el umbral vio a un hombre desconocido que le miraba con fijeza. Raskolnikov volvió a cerrar los ojos que apenas había abierto. Estaba acostado de espaldas, en absoluta inmovilidad. ¿Es ese sueño que prosigue? ¿Sí o no? Levantó apenas los párpados para mirar de nuevo. El desconocido seguía en el mismo lugar sin apartar los ojos de él. De pronto, entrando con precaución, cerró la puerta, se aproximó a la mesa y esperó un minuto, sin apartar los ojos de Raskolnikov. Luego, cautelosamente, sin el menor rumor, se sentó en una silla. Dejó su sombrero cerca de sí y, colocando las dos manos en el puño de su bastón, apoyó el mentón en ellas. Era evidente que se preparaba para una larga espera.
por lo que Raskolnikov podía juzgar a través de sus párpados entrecerrados. Aquel hombre no era ya joven. Su constitución era robusta y llevaba una barba espesa, de un rubio casi blanco. Transcurrieron 10 minutos. Era claro todavía, pero acercábase la noche. Reinaba en el cuarto absoluto silencio. Ni un rumor subía de la escalera. Solo se oía el zumbido de una mosca de gran tamaño que, como en el sueño, fue a dar contra los vidrios de la ventana. Aquello era insoportable. Raskolnikov se incorporó de súbito y sentándose en el diván. ¿Y bien? Hable. ¿Qué quiere usted? Ya me parecía que no dormía y que a lo sumo se trataba de una farsa, replicó el desconocido con plácida sonrisa. Permítame que me presente. Arkadio Ivanovich Svidrigailov.